Buen día, mi nombre es Jocelyn Álvarez, soy residente de cuarto año de cirugía del Hospital Roosevelt. Yo les voy a hablar un poco sobre la tercera tarea que se realizó en el año 2021 sobre investigación que tiene que ver con el riesgo relativo y vamos a poner pues como ejemplos los trabajos que hemos hecho con anterioridad. Para poder entender un poquito mejor el tema, sabemos que el riesgo relativo tiene como definición que es una medida que se utiliza fundamentalmente en medicina para comparar la frecuencia con que se presenta un problema en dos grupos, uno expuesto a un factor que se supone el causante o favorecedor del problema y otro que no es expuesto al factor. Es una medida de cálculo bastante sencilla que se emplea mucho en estudios de cohortes y ensayos clínicos. Sabemos pues que entre otras características que tiene el riesgo relativo es una medida de efecto, ya que cuantifica cuántas veces más tiende a desarrollarse el evento en el grupo de los individuos expuestos al factor de riesgo y en relación con las que aparecen en el grupo de individuos no expuestos. Otra de las características es que se trata de una medida sin dimensiones cuyo valor oscila entre cero e infinito. También identifica la fuerza o magnitud de la asociación. Un valor de riesgo relativo de 1 indica que no hay asociación entre la presencia del factor de riesgo y la aparición del evento cuando son menores de 1. Y si el valor de riesgo relativo es mayor que 1, indica la existencia de una asociación positiva, es decir, la presencia del factor está asociada a una mayor frecuencia de aparición del evento. Si riesgo relativo es menor a 1, ello indica que existe una asociación negativa, es decir, que el factor estudiado más bien tiene un efecto protector frente a la aparición del evento. Pues no puede emplearse para estudios de casos y controles o en estudios retrospectivos, ya que no es posible calcular la tasa de incidencia. En estos tipos de estudios, pues es preferible el empleo de la odds ratio, que es otro tipo de factor de riesgo, ¿verdad? También vamos a hablar un poco del intervalo de confianza, porque para saber si nosotros tenemos un riesgo relativo significativo, necesitamos tener un intervalo de confianza. Para el riesgo relativo, pues debemos obtener el intervalo de confianza para cada uno de los valores y estos resultados pues, nos ayudan a identificar si el efecto es significativo o no. Si los intervalos de confianza del riesgo relativo contienen al 1, entonces no son significativos. Recuerda que no podemos tener valores que sean de protección y de riesgo al mismo tiempo. Tiene que ser de un solo, de una sola como escala, ya sea riesgo o ya sea protector. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, uno superior y otro inferior. Estos valores van a acotar, perdón, un rango dentro del cual con una determinada probabilidad se va a localizar el parámetro de la población. Tenemos también que hay factores en el intervalo de confianza, donde el cálculo de un intervalo de confianza pues depende de estos factores, los cuales son el tamaño de la muestra seleccionada, que dependiendo de la cantidad de datos que se hayan utilizado para calcular el valor muestral, este se acercará más o menos al verdadero parámetro poblacional. El nivel de confianza nos va a informar por qué porcentaje de casos nuestra estimación acierta. Los niveles habituales pues son del 95% y el 99%. Nosotros por lo general pues usamos el 95%. El margen de error de nuestra estimación pues es otro de los factores y este se denomina como alfa y nos informa de la probabilidad que existe de que el valor de poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Y el último factor pues es lo estimado en la muestra, es la media, varianza y diferencia de medias. De esto va a depender el estadístico pivote para el cálculo del intervalo. Bueno, una de nuestras tareas pues era determinar y validar estadísticamente una base de datos que se nos fue proporcionada, en este caso pues una base de datos de un estudio sobre el tratamiento del carcinoma ductal infiltrante de la mama. El primer pues ítem nos indica que debemos de determinar cuánto es el riesgo, que es lo que vamos a subrayar acá, cuánto es el riesgo de tener que al tener un CA15-3 mayor a 30, el paciente presente un tumor avanzado en los estadios 3 y 4. Se nos proporciona la base de datos en Excel, donde tenemos edad en años, nivel preoperatorio de CA15-3, estadificación, tipo de cirugía, linfedema posoperatorio, quimioterapias posoperatorias, si recibieron o no, meses libres de la enfermedad, cuántos meses cuantificados, meses de vida a partir del diagnóstico, intervalo diagnóstico de cirugía y el estado al finalizar el estudio. Entonces,
Como lo hemos demostrado en nuestros videos anteriores, yo utilizo pues el SPSS que nos ayuda a tener más rápido los resultados, con la diferencia de que para nosotros tener un riesgo relativo hay que recordar que hay que tener dos grupos. Estos grupos, pues sabemos que queremos determinar el riesgo entre el estadio y los pacientes que tengan mayor recuento de 30 en el parámetro CA15-3. A diferencia, aquí podemos ver que nosotros clasificamos en nuestras vistas de variables, le pusimos valores a los datos que nos había dado aquí en Excel. Por ejemplo, en estadificación le colocamos 1, el valor número 1 para poderlo colocar de mejor manera a los pacientes que tienen una estadificación avanzada, quiere decir que son los estadios 3 y 4. El valor 2 a los estadios, a la estadificación no avanzada, que son los estadios 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros habíamos colocado en la estadificación, decía igual que acá, estadio 2, lo colocaba, estaba acá, estadio 4, estadio 3, estadio. Pero para poder nosotros obtener la tabla aquí en SPSS, ya los clasificamos de dos maneras, avanzado y no avanzado. Esta fue de manera manual, por eso es que si yo pongo 1 en esta parte de acá, me sale que es avanzado. Pero en este caso teníamos que tenía un estadio de 2, o quiere decir que es no avanzado. Igual aquí en los niveles preoperatorios de CA15-3, en la tabla de Excel pues nos daba datos neutros 8, 85. Entonces lo que nos pedía era clasificarlo en dos grupos, mayores de 30 y menores de 30. De igual manera lo hicimos, lo clasificamos. Cada uno de los datos, si era mayor de 30, lo colocamos como mayor de 30, aquí lo vamos a ver, mayor de 30 y menor de 30. Ya que tenemos nuestra tabla de SPSS, nos vamos a analizar cada uno de los datos. Nos vamos a la pestaña Analizar, Estadístico Descriptivo, Analizar, Estadístico Descriptivo, tablas cruzadas y vamos a colocar nuestra variable dependiente e independiente. En filas colocamos estadificación y en columnas colocamos el nivel preoperatorio. Nos vamos a estadístico, verificamos que esté el cheque en riesgo, ponemos continuar. En casillas el porcentaje lo vamos a tener en filas para poder tener una mejor interpretación de los resultados y ponemos continuar. Colocamos aceptar y tenemos nuestros resultados. Tenemos que nuestra N son 160 casos que estuvieron estudiados, en donde el 77% de los pacientes que tenían un tumor avanzado tenían un CA15-3 mayor de 30. A comparación de los pacientes con tumor avanzado, el 22% tenían menor que 30 en el CA15-3. De igual manera, en un 90% de pacientes con tumor no avanzado, también presentaban un CA15-3 mayor de 30. Aquí nos podemos dar ya una estimación de que no importa cuál sea la estadificación que tengamos, tampoco es basado en un CA15-3. No quiere decir que uno u otro nos va a modificar. Si tengo un CA15-3 mayor de 30, todos van a ser avanzados. Aquí lo podemos notar que no. ¿Por qué? Porque también tenemos que tanto en los avanzados y no avanzados
presentan mayor cantidad de 15,3 mayor de 30. Bueno, pero la tabla que nos va a decir si tiene un valor de riesgo, una estimación de riesgo o no, y si es significativo según el intervalo de confianza, es la tercera tabla. Es esta tabla que observamos acá, en donde podemos ver, bueno, la que nos interesa, pues son las dos filas de abajo, que tenemos que es un riesgo relativo del 0,86. Como les había mencionado antes, ¿verdad? Eh, Cuando el riesgo relativo es menor de 1, quiere decir que es un efecto protector, que es un efecto que no, pues que no es un riesgo como tal, sino que más bien es un riesgo protector, quiere decir que tanto el tener un CA15-3 mayor de 30 también puede ser un efecto protector para aquellos pacientes que tengan un tumor no avanzado. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta o a lo que se nos ha solicitado en el trabajo, ¿cuánto es el riesgo de tener que al tener un CA15-3 mayor a 30, el paciente presente un tumor avanzado? Pues el CA15-30 arriba, el 15-3, perdón, arriba de 30 no presenta el riesgo de tener un estadio avanzado. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo relativo menor a 1, con el resultado en 0,86. Un estadio avanzado con un riesgo del 14% de presentar estos pacientes. El 14% de los pacientes con CA15-3 mayor a 30 puede presentar un estadio avanzado, a diferencia de lo demás, ¿verdad? Con un intervalo de confianza del 95%, en donde nos dio un resultado entre 0,74 a 0,98. Quiere decir que un intervalo de confianza es menor a 1. Eso nos indica que no es estadísticamente significativo. Ahora vamos a hacer el segundo ítem, donde nos piden si hay asociación entre el uso de quimioterapia y los meses libres de enfermedad y el grado de significancia estadística. Esto lo vamos a hacer mediante un test de validación y el valor de P, como lo habíamos realizado en las clases pasadas. Bueno, para saber si existe una asociación entre el uso de quimioterapia y los meses libres de enfermedad, nos tenemos que ir a hacer pues un análisis de datos estadístico descriptivo. Nuevamente nos vamos a tablas cruzadas y en este caso pues nuestro test de validación va a ser el chi cuadrado, donde nuestro valor de P es de 0,05 a partir de ese, siempre colocando hipótesis desde un inicio para saber si son variables dependientes una de la otra y ver si tienen asociación entre ellas. Donde nuestra hipótesis nula es de que un valor de P arriba del 0,05 quiere decir que son variables dependientes, que sí hay asociación. Y cuando tenemos un valor de P menor o el valor de chi cuadrado menor de 0,05, quiere decir que son variables independientes, que no hay asociación entre ellas. Entonces, nuevamente lo vamos a hacer de nuevo. Analizar estadístico descriptivo, tablas cruzadas, colocamos meses, quimioterapia, nos vamos a estadístico, verificamos que haya el chequecito en chi cuadrado y le colocamos aceptar. Al tener nosotros pues el clic en aceptar, podemos ver que nos tira un N de 160 casos, es una tabla bastante grande, pero nuestra test de validación nos indica que el chi cuadrado de Pearson es menor del 0,01. Quiere decir que no hay asociación entre la quimioterapia recibida posquirúrgica y los meses libres de enfermedad. Pero para poderlo pues ver de mejor manera y en no una tabla tan grande, vamos a realizar la gráfica donde colocamos gráficos, generador de gráficos. Siempre, como lo habíamos dicho, pues para ver una asociación entre dos variables, colocamos dispersión, que es la que más nos beneficia, y colocamos quimioterapia en X y meses libres de enfermedad en Y. Le damos a aceptar y obtenemos la siguiente gráfica. El diagrama de dispersión.
Como habíamos también visto con anterioridad, entre mayor concentración de puntos, quiere decir que aquí se encuentra mayor cantidad de pacientes que están en un rango. Por ejemplo, los pacientes que recibieron quimioterapia posoperatoria, que no recibieron, perdón, quimioterapia posoperatoria, ¿cuántos meses estuvieron libres de enfermedad? Se pueden dar cuenta que es una bastante dispersa. No hay una región como tal donde nos indique, los pacientes que no tuvieron quimioterapia, tantos aquí fue en esta concentración, sino que aquí podemos ver una concentración, aquí podemos ver otra concentración, quiere decir que no hay asociación. De igual manera, los pacientes que sí recibieron quimioterapia posoperatoria, ¿cuántos meses estuvieron libres de enfermedad? De igual manera, vemos que está disperso y no tenemos una concentración como tal. Aquí pues podemos seguir validando que no hay asociación entre las dos variables. Vamos a ver nuestra siguiente ítem en donde indica si hay o no hay, si hay diferencia en la presentación del linfedema posoperatorio según el tipo de cirugía y el grado de significancia estadística. Nuevamente, un test de validación y el valor de P. Para continuar realizando nuestra tercer pues, tarea, donde queremos ver la diferencia de la presentación del linfedema posoperatorio según el tipo de cirugía, también es un análisis de tabla cruzada. El test de validación que vamos a utilizar es chi cuadrado y el valor de P que es 0.05. Nos vamos a analizar estadístico descriptivo, tablas cruzadas y ahí colocamos tanto nuestras variables dependientes como independientes. Tenemos que en filas vamos a colocar el tipo de cirugía y en las columnas el linfedema posoperatorio. Continuamos verificando que en nuestros estadísticos pues sea el chi cuadrado que esté con el cheque, colocamos aceptar y nos genera nuestra siguiente tabla. Aquí podemos ver nuestra tabla cruzada en donde podemos observar que tanto en la cirugía conservadora de mama como radical modificada, tanto 58% de los pacientes presentó linfedema y el 42% de los pacientes presentó linfedema. Realmente aquí podemos observar solo con los porcentajes y en la tabla cruzada podemos ver que hay similitud en tener linfedema, ya sea con la cirugía conservadora de mama, más vaciamiento axilar, con la radical modificada. Pero para ver realmente si existe asociación o no, más mediante un test de validación, utilizamos el chi cuadrado. De igual manera, aquí podemos ver que nuestro chi cuadrado nos indica que tiene una significación asintótica del 0.040. Quiere decir que es un valor de P menor del 0.05. Esto nos indica que no hay dependencia y que no hay asociación entre la variable del tipo de cirugía al linfedema. Quiere decir que tanto una como otra nos puede generar linfedema. Para realizar ahora nuestra última tarea, en donde indicas que nos pide si hay diferencia en la sobrevida según el estadio de la enfermedad, donde nos pide realizar un test de validación y el valor de P. En nuestra última tarea, pues hay que buscarla si hay diferencia en la sobrevida según el estadio de la enfermedad. Pues aquí, como podemos observar en esta siguiente gráfica, se procede a utilizar en el programa SPSS la función de supervivencia mediante la función de Kaplan-Meier. Aquí pues podemos evidenciar el valor de P de la prueba de long rank, que es de 0.26, por lo que nos indica que no existe diferencia en el tiempo de sobrevida del paciente y su relación con el estadio de la enfermedad. Muchas gracias.